Durante la Navidad de 2012, Patricia Goodband, de 76 años, desapareció sin dejar rastro. Cuando se denuncia la desaparición de alguien, las primeras horas y días son críticos. En este caso, no podíamos darnos ese lujo. El socio y amigo de Pat, Chris Simmons, dijo que la había llevado a la estación de tren de Milton Keynes para que fuera a visitar a una amistad en el norte. La idea de que mamá hubiera emprendido un viaje así ella sola no tenía ningún sentido para mí. Los investigadores interrogaron a los más cercanos a Pat, pero no todo era lo que parecía. La gente que creíamos que nos ayudaba, en realidad, nos estaba contando un montón de mentiras. Así que nuestro trabajo era separar los hechos de la ficción. Los detectives que buscaban pistas sobre el paradero de Pat esperaban encontrar la respuesta en sus diarios, pero sería otra la prueba escrita la que los llevaría a su mayor descubrimiento. Lo que descubrimos ese día fue una lista de tareas por hacer para asesinarla. La policía buscó a Patricia por todas partes, y no paró hasta descubrir la verdad. Quien cometió este delito pensó que todo estaba suficientemente planeado y preparado como para burlar a la policía, pero se equivocó. Aylesbury, en la zona rural de Buckinghamshire, es una pequeña ciudad rodeada de bonitos pueblos cerca del cinturón de cercanías de Londres. Es un lugar seguro y popular para tener una familia. Aylesbury es una ciudad-mercado de Buckinghamshire. Ha crecido con el paso de los años, con la llegada de familias y la construcción de una nueva estación de tren, porque no está tan lejos de Londres. Es un lugar agradable. Patricia Goodband, de 76 años, había vivido en la zona toda su vida. En 1986, Tara estaba recién separada y vivía en su propiedad, en un pueblo llamado Edgecote. Trabajaba en una tienda de artículos de construcción. Sí, hicimos un pedido la semana pasada. Ella era la gerente, así que trabajaba en la tienda que tenían o en el patio de los constructores. En su trabajo, Pat se hizo amiga de un camionero local llamado Christopher Simmons. Mamá y Chris se conocieron cuando ella trabajaba en la tienda de construcción, solía llamarlo para las entregas, y así se hicieron amigos. Ese mismo año, Pat decidió poner en marcha su propio pequeño negocio de transporte, y le preguntó a su amigo Chris si le gustaría trabajar para ella. El negocio consistía en recoger y distribuir conglomerado a particulares y pequeñas empresas. Cuando mamá montó la empresa con Chris, funcionó bien porque mamá estaba acostumbrada a llevar la contabilidad, a mantener las cosas equilibradas en ese sentido. También atendía las llamadas telefónicas para las entregas, y era Chris quien salía a hacerlas. En ese momento, Chris vivía en una propiedad llamada Eggman House, en una pequeña aldea llamada Wooham, que estaba cerca de la ciudad de Aylesbury. La casa tenía una oficina, 5 acres de terreno y un patio, así que era el lugar perfecto desde el que dirigir el nuevo negocio. Pero Chris padecía de una enfermedad que le afectaba al estómago, y en 1987 decidió vender Eggman House y trasladarse a Aylesbury para estar más cerca del hospital. Pat le compró la casa a Chris para que el negocio pudiera seguir funcionando desde Eggman House. Además de socios comerciales, yo habría dicho que mamá y Chris también eran buenos amigos. A mamá no le gustaba viajar sola a ningún sitio. Se limitaba a ir a las zonas que conocía. Así que si mamá venía de visita, Chris siempre la traía en el auto. Chris me había contado pequeños detalles sobre su vida, el hecho de que había estado casado anteriormente, pero su mujer había muerto. Además, había tenido 3 hijos, pero, por desgracia, también habían muerto. Los vecinos de Pat supusieron que ella y Chris tenían una relación sentimental. Cuando nos mudamos a la casa de al lado de Chris y Pat, siempre supusimos que eran marido y mujer. Siempre estaban juntos paseando a los perros y haciendo jardinería. No veíamos mucho a Pat porque era una persona muy reservada. Solía cocinar mucho, y de vez en cuando, nos daba pasteles de carne en Navidad. Chris era, de hecho, lo que se llamaría el vecino perfecto. Siempre estaba ahí para ayudarnos. Se acercaba y charlaba con mi marido en el taller. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que en realidad no estaban casados. Chris hablaba de su mujer y su familia en Aylesbury, así que asumimos que tenían una aventura. Cuando Pat se trasladó a Eggman House, empezó a alquilar su propiedad en Edgecote. Un amigo de Chris y Pat, llamado Bob Taft, colaboraba con el mantenimiento de la casa y ayudaba a Chris con algunos trabajos ocasionales.
Aunque Pat estaba muy ocupada con su empresa, empezó a trabajar a tiempo parcial limpiando la casa de una pareja de médicos de la zona. Pat se presentaba a trabajar a las 8:30 de la mañana, pero siempre llegaba unos minutos antes, así que era un animal de costumbres. Limpiaba muy bien, podíamos confiar plenamente en ella. Quería muchísimo a nuestro perro. Creo que para ella era muy importante que el perro también la quisiera. Pat siempre estaba alegre y era muy charlatana, pero era muy reservada en cuanto a su vida privada. Aunque era una persona reservada, a Pat le gustaba plasmar lo que pensaba en un diario, en el que escribía todos los días. Viernes 5 de octubre. Es día, está soleado y cálido. Estoy trabajando en el jardín. En 1997, Sam, la hija de Pat, conoció a su futuro marido y se trasladó de su casa del sur a Yorkshire del norte. No creo que mamá se pusiera muy contenta porque estaba más lejos de ella, y supongo que siempre quiso que me quedara en la zona. Mamá y Chris vinieron una vez a visitar mi casa. Chris trajo a mamá y ella también vino a mi boda en 2001. La última vez que vi a mi mamá fue en octubre de 2007, y parecía que después de ese tiempo algo había cambiado, y realmente no quería que la visitáramos. Supongo que nunca indagué para averiguar por qué. Hablábamos por teléfono al menos una vez al mes. Saqué a los perros esta mañana, la rutina habitual. Para mí era un consuelo saber que Chris podía ayudar a mi madre y que estaba a su lado si necesitaba algo. En 2008, Pat, de 72 años, cedió la mitad de Aikman House a su socio Chris, de 59 años. Y reescribió en su testamento que, si ella fallecía, Chris heredaría la totalidad de Aikman House, junto con sus ahorros, que ascendían a 180,000 libras. En realidad nunca supe que mamá había comprado Aikman House, porque siempre se refería a ella como la casa de Chris. Y yo solo entendí que ella se había mudado, que dirigía el negocio desde allí, pero que él seguía siendo el dueño. Hola, soy Sam. En el verano de 2012, Sam recibió una llamada de Chris en la que le dijo que estaba preocupado porque no había visto a Pat, y pensaba que podría haberse marchado sin decírselo a nadie. Sí, no hay problema. Solo me preguntaba, ¿has visto a tu madre? No, ¿por qué? Chris me llamó a finales del verano para preguntarme si había hablado con mamá recientemente. Dijo que había intentado ponerse en contacto con ella, pero que no contestaba ninguna de sus llamadas. También mencionó que, al parecer, mamá se había ido de viaje unos días en Semana Santa. Había ido a la casa, y había una nota en la mesa de la cocina que decía que regresaría en unos días. Me pareció bastante extraño porque no era de viajar, ni podía imaginarme a dónde habría ido. Muy bien, gracias por contármelo, Chris. Gracias. Estaba preocupado por ella y me preguntó si podía llamarla y hablar con ella. Hola, mamá, ¿estás en casa? Mamá contestó el teléfono enseguida. Sí, ¿por qué no iba a estarlo? Ella sonaba un poco arisca y molesta porque la había llamado. Ojalá dejaran de meterse en mis asuntos. Bueno, adiós. Adiós. En octubre de 2012, Chris, de 62 años, volvió a preocuparse por el comportamiento de Pat, cuando volvió a su casa de hacer las compras en el supermercado sin su auto. Chris había vuelto a casa, y creo que se había dado cuenta de que la furgoneta que normalmente conducía mi madre no estaba allí. ¿Has vuelto? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está la furgoneta? Le preguntó cómo había vuelto de la ciudad, y ella le dijo que había tomado el autobús de vuelta. Volví en el autobús. ¿Por qué? Porque fui en el autobús. No, en serio, Pat. Fuiste en furgoneta, te vi salir y estás aquí ahora, pero no la furgoneta. No diría que era el tipo de persona que, de repente, olvidaba haber ido a un sitio en furgoneta y tomaba el autobús para volver a su casa. Con la llegada de la Navidad, la actividad de Aikman House se ralentizó y hubo un paréntesis de 2 semanas durante las vacaciones. La última vez que Pat vino a trabajar, estuvo aquí de 8:30 a 11:30, como de costumbre. Pat nunca se iba de viaje ni veía a su familia, así que estoy seguro de que pasó la mayor parte de la Navidad en su casa. Gracias, Pat. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Te esperamos el 3 de enero. Sí, claro, muy bien. Cuando el trabajo se calmó, Chris se ocupó de otros asuntos. Su amigo, Bob Taft, se había quedado sin trabajo recientemente, así que Chris quiso ayudarle encargándole algunas tareas. Bob. Sí, soy Chris. ¿Cómo estás, amigo? ¿Podrías hacerme un favor? Sí, tengo que ir a Milton Keynes el sábado por la mañana. Necesitaría que me lleves. Pasa. Cuando llegó el sábado,
Pat llegó tarde por la mañana, pues había estado repartiendo los regalos de Navidad a sus amigos como todos los años. Chris la acompañó. Para que me preocupe un poco, o sea, no es propio de ti en absoluto. Mi mamá solía ser el tipo de persona que anteponía a los demás, pero sin duda, hacia finales de 2012, cuando hablábamos, parecía estar concentrándose más en sí misma. Bueno, como digo, el 2013 va a ser mi año. Voy a ser mi prioridad. Quiero empezar a salir más, a hacer cosas por mí. Sus amigos no sabían que sería la última vez que verían a Patricia. Nos vemos en el nuevo año. Patricia Goldband, de 76 años, vivía en Aikman House, cerca de la ciudad de Aylesbury, en Buckinghamshire. Desde su casa, dirigía una pequeña empresa de transportes con su socio, Christopher Sammons, de 62 años. Unos días antes de la Navidad de 2012, Pat y Chris habían visitado a unos amigos para que Pat pudiera entregarles los regalos. Nos vemos en el nuevo año. Mi madre no era muy fanática de la Navidad, así que planeamos volver a hablar apenas empezara el nuevo año. El 3 de enero de 2013, se esperaba que Pat volviera a su trabajo de limpieza, pero, por primera vez en su vida, no se presentó a trabajar. Entre nosotros, pensamos que podría haber habido algún malentendido, o que incluso ella podría haberlo olvidado, pero habría sido extremadamente raro en Pat. Chris me llamó el 3 de enero, jueves, y me dijo que había dejado a mamá en la estación de Milton Keynes y que venía hacia el norte. Bueno, no la vi subir al tren. No había lugar para estacionar y la dejé fuera, pero me envió un mensaje diciendo que había llegado. Me pareció un poco raro, porque no recordaba que mi madre alguna vez hubiera hecho un viaje en tren, y menos sola. Me habría dicho si venía al norte. Bueno, cuando la dejé me dijo que volvía hoy, creo, a menos que me haya equivocado de día. Pero recordé la conversación telefónica que había tenido con ella, en la que me había dicho que iba a empezar a priorizarse y a hacer más cosas por sí misma. Y me preguntaba si esto podía ser una de esas cosas. Bueno, esperamos hasta mañana, y si no ha vuelto, ¿puedes avisarme? Sí, buena idea. Sí, seguro que no hay que preocuparse. Después de hablar con Chris, acordamos que quizás lo dejaríamos para el fin de semana, y que tal vez, mientras volvía, podría haber decidido quedarse un tiempo más. Cuando no se presentó a trabajar el jueves, nos planteamos llamarla inicialmente ese día, pero creo que habría sido muy vergonzoso para ella, si se había olvidado. Decidimos dejar pasar un día antes de llamarla. Hola Pat, nos preguntábamos dónde estabas. Espero que estés bien. De hecho, estábamos tan preocupados que fuimos a ver a uno de los vecinos que vimos en la parte delantera de su propiedad, y le preguntamos a dónde podría haber ido Pat. Estamos buscando a Pat. Debería haberse ido con Chris. Esto era una novedad, porque en el tiempo que trabajó con nosotros, jamás mencionó a un hombre llamado Chris. Habían pasado 15 días desde la última vez que se vio a Pat, de 76 años, y a pesar de que su amigo y socio, Chris, dijo que esperaba que volviera a casa el 3 de enero de 2013, no había ni rastro de ella. Cuando hablé con Chris, me dijo que creía que si mamá no aparecía tendría que denunciarla como persona desaparecida, y yo tendría que hacerlo como familiar más cercano. El lunes 7, como mamá seguía sin volver, llamé a la policía local. En realidad me dijeron que cualquiera podía denunciar una desaparición. ¿Aún no sabes nada de ella? Todavía no he oído nada, no. Bien, de acuerdo. La policía se reunió con Chris en Aikman House para que pudiera completar un informe de persona desaparecida. Chris nos contó que había visto a Pat por última vez el 22 de diciembre, cuando Bob y él la dejaron en la estación de tren de Milton Keynes. Pudo describir que llevaba puesto. Nos contó que, según él, llevaba consigo una maleta con ruedas. Llevaba un sobre con los boletos de tren, y bueno, bastante dinero, unas 1000 libras en efectivo. Chris también mostró a los policías un mensaje de texto de su celular, de Pat, diciendo que había llegado sana y salva a Stockton y dándoles las gracias a él y a Bob por llevarla. Chris también mostró una tarjeta de Navidad. Dentro, esta tarjeta estaba escrita por alguien llamada Sue y decía que tenía muchas ganas de ver a Pat en Navidad. Dijo que solo sabía que era amiga de Pat porque les había oído mantener una conversación telefónica. Debido a que Chris dijo que no había sido la única persona en ver a Pat ese día, los agentes visitaron a Bob Taft en su casa para tomarle una declaración por escrito.
Nos relató con todo detalle aquel último viaje a la estación de Milton Keynes con Pat. Podía recordar la ruta exacta que habían tomado y podía recordar claramente lo que Pat llevaba puesto. Muy inteligente, pero ¿cómo lo llevaría? No sé, no. Por toda la información detallada que nos habían dado Chris y Bob, estábamos más seguros de que en realidad Pat probablemente se había ido por Navidad, se había ido al norte y estaba tardando en volver. Habían pasado 18 días desde que Pat había salido de viaje, y a la policía le preocupaba que los videos de las cámaras de seguridad pudieran haberse borrado. Revisamos todos los videos de la estación de tren de Milton Keynes, que por suerte no habían sido regrabados, y no había rastro de Pat en ninguno, así que nos empezamos a preocupar. Envié oficiales a Ekman House para que echaran un buen vistazo. Mientras estaban allí, incautaron una serie de objetos, incluida la tarjeta de Navidad, y desde luego no vieron indicios en la casa de que le hubiera ocurrido nada siniestro a Pat. Los detectives tenían muy poco con lo que trabajar, y no avanzaban para descubrir el paradero de Pat. Pero más tarde ese día, los acontecimientos dieron un giro y la policía de Thames Valley consiguió su primer gran avance. Recibimos una llamada telefónica de Bob Taft, diciéndonos que quería hablar con nosotros sobre la declaración que había hecho y que sentía que no nos había dicho toda la verdad. Buenas tardes, señor Taft. ¿Me acompañaría a la comisaría? Bob fue interrogado bajo juramento, y a pesar de que anteriormente nos había dicho que había dejado a Pat en la estación de tren, ahora admitía que era falso. De hecho, no había visto a Pat ese día. ¿Podrías hacerme un favor, Bob? Sí, ¿qué? Si alguien pregunta, di que hoy hemos dejado a Pat en la estación, ¿sí? Sí, bueno. Sí, claro. Bob dijo que él y Chris habían pasado por la estación de tren de Milton Keynes yendo a recoger un camión, pero Pat nunca había estado en el auto con ellos. Luego, Bob pasó a contarnos más noticias alarmantes sobre algunas cosas extrañas que habían ocurrido en los últimos días. Chris le había ofrecido un préstamo en efectivo de 10,000 libras. Tengo algo de dinero. Me gustaría prestártelo para ayudarte a recuperarte. Pero lo más alarmante es que Bob nos dijo que Chris le había pedido que le guardara unas municiones. Es solo munición que me sobra. No sé. Vamos, hazme el favor. De acuerdo, supongo. Bien, bien. Bob rechazó la oferta del préstamo, pero guardó la munición de Chris y se la llevó a su casa. Ahora era crucial que la policía hablara con Chris Sammons. Lo invitamos a firmar su declaración. En cuanto llegó, tanto él como Bob fueron detenidos por asesinar a Patricia y por ocultar su cadáver. Sinceramente, pensé que la policía se había vuelto loca, porque fue Chris quien me había estado ayudando la última semana con todos los detalles sobre mi madre. Sí, adiós. Sin embargo, me decían que era a Chris a quien habían arrestado. Nuestra principal preocupación ahora era averiguar qué le había ocurrido a Pat, si había sido algo macabro, si la habían asesinado, dónde estaba su cadáver. Ahora teníamos 3 potenciales escenas del crimen: la casa de Pat, la casa de Bob y la casa de Chris. Tras el registro forense de la casa de Chris, algunos colegas y yo entramos para hacer un registro más exhaustivo y ver qué podíamos encontrar. Encontré 10,000 libras en efectivo y también una caja de tarjetas de Navidad. La caja de tarjetas de Navidad era muy interesante, porque cuando miramos, pudimos ver que los diseños de las tarjetas coincidían exactamente con la que Chris había dado en Ekman House, diciendo que era de Sue, de Stockton. Lo interesante fue cuando miramos esta caja de tarjetas de Navidad. Se suponía que era una caja de 10, pero faltaba una. En la entrevista, le dijimos a Chris que habíamos encontrado una caja de tarjetas de Navidad en su desván que coincidía con la encontrada en Ekman House. ¿Puede explicarme por qué tiene una caja de 10 tarjetas de Navidad, técnicamente 9, y por qué tienen el mismo diseño de la tarjeta de Navidad que ha recibido Patricia? No puedo explicarlo. No, ni siquiera sabía que estaban ahí. Negó haber escrito la tarjeta de Navidad, pero estaba dispuesto a darnos una muestra de su letra. Un punto conflictivo para nosotros fueron 2 mensajes de texto que Chris dijo haber recibido de Pat en su celular. El primero era del 18 de diciembre, en el que decía que había comprado boletos de tren, y el segundo era del 22 de diciembre, donde decía que había llegado a Stockton sana y salva, y que le agradeciera a Bob por llevarla. Esto era fundamental para nosotros, pero hasta que no hubiéramos analizado los datos de las redes celulares, no sabríamos cuándo se enviaron esos mensajes, desde dónde se enviaron, y lo que es más importante, quién los había enviado. En este punto, la policía de Thames Valley tenía a una persona detenida que decía haber dejado a Pat en la estación de Milton Keynes, y a otra que decía no haberlo hecho.
pero tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del 22 de diciembre de 2012, no había rastro de que Pat hubiera estado allí. Le revelamos a Chris que su amigo Bob Taft nos había dicho que había mentido, y que de hecho, no había llevado a Pat a la estación de tren de Milton Keynes el 22 de diciembre. Ahora no es suficiente. Entrevistamos a Robert Taft. Ha admitido haberle mentido a la policía y ha declarado que, aunque te había recogido, nunca recogieron a Patricia. Eran solo ustedes dos. ¡Qué sorpresa! El 15 de enero, martes, Pat llevaba 23 días desaparecida y la investigación se había convertido en una investigación de asesinato. El gran problema que tuvimos al registrar Aikman House fue el hecho de que tenía 5 acres de terreno a su alrededor. En la primera parte de esa búsqueda, uno de los adiestradores de perros encontró una zona de tierra en la que era evidente que se había producido una alteración reciente en el suelo. Se acordonó la zona de inmediato con una carpa forense, para que pudiera comenzar el intrincado proceso de excavación. Se había descubierto un pozo de ladrillos bajo un montón de tierra. Cuando vi por primera vez la zona del pozo, la excavación ya había comenzado. Se había retirado parte de la tierra que lo cubría, y trabajamos por turnos para excavar a mano la tierra, con una paleta y un cubo, en capas de 15 centímetros. Cuando empecé a excavar dentro del pozo, había muy pocas manchas. Todo parecía indicar que no había estado ahí mucho tiempo, rellenando esa zona. Los investigadores también empezaron a visitar a los amigos y vecinos de Pat para averiguar si habían notado algo sospechoso, hasta el día en que Pat había sido vista con vida por última vez. Una pareja que vivía en la parte trasera de la propiedad pudo decirnos, en primer lugar, que Car era una persona de costumbres y que a las 9 de la noche encendía la luz de su dormitorio, pero desde el 22 de diciembre, el vecino no había visto encendida la luz del dormitorio. Más o menos al mismo tiempo, habían visto a Chris en su excavadora, yendo y viniendo por el jardín y el prado. Me pareció extraño porque el terreno estaba muy húmedo y pantanoso, y sabían que Pat era muy exigente con su jardín y no le habría gustado que Chris removiera la tierra con su excavadora. Pero fue cuando la policía habló con otro grupo de amigos de Pat que la historia de Chris empezó realmente a desvelarse. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? El 22, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. La amiga dijo que estaban un poco preocupados por Pat ese día en particular. Parecía muy callada. Chris tenía un poco de prisa por irse, creo. Y también notaron que estaba molesta. De hecho, le preguntaron qué le preocupaba. Les explicó que tenía problemas económicos. Esta parecía ser la última ocasión en que alguien que no fuera Chris viera a Pat con vida. El lento proceso de excavación del pozo de drenaje de Aikman House continuó toda la semana. Llevábamos unos 5 días trabajando en el lugar cuando empezó a hacer mal tiempo. Las condiciones se volvieron absolutamente terribles y tuvimos que suspender la búsqueda. A esta altura, estaba bastante preocupado. No habíamos podido seguir avanzando. No habíamos encontrado a Pat y me preguntaba cómo seguiría la historia. Lo que Chris y su equipo no sabían era lo cerca que estaban de su mayor avance. En enero de 2013, la policía de Thames Valley investigaba la desaparición de Patricia Goodband, de 76 años, que no había sido vista desde el 22 de diciembre de 2012. El comisario Chris Ward tenía 2 personas en custodia en relación con la desaparición de Pat y su posible asesinato. El amigo y socio de Pat, Chris Summons, afirmaba haber dejado a Pat en la estación de tren de Milton Keynes con su amigo Bob Taft, el 22 de diciembre, para que pudiera visitar a una amiga llamada Sue en el norte. Pero Bob Taft ya había admitido a la policía que había mentido en su primera declaración, que no había visto a Pat ese día, y que no la habían dejado en la estación de tren. Un mes después de la última vez que Pat había sido vista con vida, seguían excavando en el terreno de su casa. Recibí una llamada del equipo de búsqueda para decirme que habían encontrado algo muy significativo en la zona de excavación. A esta altura, ya habíamos excavado probablemente más de 30 o 35 toneladas de tierra. Estábamos recuperando las bolsas de basura, que contenían la última capa con la que nos habíamos topado. Y fue dentro de esa capa de bolsas que encontramos los restos de un cuerpo en posición sentada contra la pared de ladrillo del pozo. Cuando me dieron esta noticia, tuve emociones encontradas. Por un lado me sentí muy aliviado de que encontráramos a Pat, pero, por supuesto, por otro lado, en el fondo, siempre había tenido la esperanza de que la encontráramos con vida.
Cuando la policía confirmó que el cadáver que habían encontrado era el de mi madre, yo seguía sin poder asimilarlo. Podía oír lo que me decían, pero seguía sin parecerme real. Y creo que todavía tengo la esperanza de que se hayan equivocado. Una vez que extrajeron el cuerpo de Pat del pozo, un patólogo pudo realizar la autopsia. Concluyó que Pat había recibido varios golpes en la cabeza con un instrumento pesado. No sabemos dónde mataron a Pat. Suponemos que la llevaron al jardín, cerca del pozo de desagüe, ya que llevaba puestas las botas de agua. Es probable que Car estuviera de espaldas a su agresor. Había una herida significativa en la parte posterior de su cabeza, que se cree que fue infligida por un arma contundente o instrumento de algún tipo. De su examen también se desprende que, al parecer, Pat se había dado la vuelta para enfrentarse a su agresor, ya que presentaba una importante herida defensiva en el brazo izquierdo. A continuación, la arrojaron por el pozo de desagüe y la cubrieron con tierra y basura. Al observar las pruebas que ya habían recabado, la policía de Thames Valley estaba segura de que Chris había planeado asesinar a Pat. La tarjeta navideña que le había mostrado a la policía y los mensajes de texto, que según él, había enviado la propia Pat. La policía empezó a buscar entre los datos informáticos incautados en Aikman House, junto con el celular de Chris y los diarios de Pat encontrados en la propiedad. Como parte de nuestra investigación, buscamos en la computadora de Aikman House y descubrimos que el 18 de diciembre se habían realizado búsquedas sobre los horarios de los trenes de Milton Keynes a Stockton. Tras hablar con los empleadores de Car, determinamos que la búsqueda de esos boletos se hizo el 18 de diciembre a las 10:45 de la mañana. Confirmaron que a esa hora Car estaba trabajando en su casa, así que no podía estar en Aikman House y no pudo haber buscado en esa computadora. La policía también siguió interrogando a los amigos y familiares de Pat. Lo que estaba claro era que existía una gran incertidumbre sobre la relación que Pat y Chris mantenían. Pat era bastante reservada sobre su vida familiar, solo nos contaba lo que quería que supiéramos, lo cual es justo, pues su vida privada era privada. Sé que a mi madre le molestaba que la gente insinuara que la relación era algo más que laboral. Y ella decía que en realidad eran como hermanos. Los detectives revisaron los diarios de Pat en busca de pistas sobre su relación. Al leer los diarios de Pat, vi que a menudo mencionaba a Chris, a quien se refería como CJ. Lavado, CJ al dentista. Los diarios eran muy detallados. Nos dieron una imagen muy clara de que sentía Pat. Lo que nos frustraba y preocupaba, por supuesto, era que faltaban dos diarios, el diario de 2011 y el diario de 2012. Creo que nos habrían dado mucha más información sobre la antesala de esta cadena de acontecimientos. Para mí, Chris Sammons destruyó esos diarios para encubrir cómo era su relación y, de hecho, lo que lo llevó a asesinarla. Gracias a nuestros registros policiales, nos dimos cuenta de que había habido un incidente previo entre Chris y Pat en diciembre de 2007, en Navidad, cuando Chris había llamado a la policía para que fuera a Aikman House. ¿Puede enviar a alguien a Aikman House, por favor? Sí, bueno, nos hemos peleado por un tema de Navidad y he agredido a mi pareja. No, ¿está bien? Déjame esto a mí, quiero hablar tranquilo, déjamelo a mí. Cuando lo investigamos, los agentes habían ido a ver qué había pasado. Pat negó todo y dijo que solo habían tenido una discusión. Sin embargo, cuando revisamos sus diarios y leímos lo que escribió en la Navidad de 2007, la historia era muy distinta. El segundo golpe. No esperaré al tercero. En su diario, Pat menciona una discusión sobre un acuerdo que tenían hacía tiempo. No, Pat, Navidad. No me importa. Ya me harté, no paras. Creo que el acuerdo era que Chris Sammons dejaría a su esposa y se mudaría con Patricia. Y él le daría la compañía y el compañerismo que ella tanto anhelaba. A pesar de que Chris negó en una entrevista haber sido violento con Pat, esto demostraba que había habido algún tipo de violencia doméstica entre ellos en el pasado. En la llamada a la policía usted dice que la golpeó. En realidad no la golpeé. Bien, quiero decir, tenemos el registro. El llamante acaba de agredir a su pareja. A veces pienso, ahora en retrospectiva, que ese fue el momento en que probablemente las cosas cambiaron entre nosotras. Fue entonces cuando nos pidió que ya no fuéramos a visitarla. Los investigadores analizaron el celular de Chris para ver si encontraban algo que les diera más información sobre los momentos anteriores a la desaparición de Pat.
Al examinar los registros del celular de Chris Sammons, empezamos a hacernos la idea de que se trataba de un hombre que mantenía distintas relaciones con diferentes mujeres. Chris le había dicho a Sam, la hija de Pat, que su mujer y sus 3 hijos habían muerto. Pero en realidad, Chris llevaba casado 30 años con su esposa, vivían en Aylesbury y tenían 3 hijos adultos. Los detectives también descubrieron que, a pesar de que Chris estaba casado y pasaba mucho tiempo con Pat en Aikman House, mantenía relaciones con otras 3 mujeres. Chris negó todo esto al ser entrevistado. ¿Tenía una relación con otra mujer? No, tengo otras amigas, sí, y amigos hombres. Bien. ¿Coquetean? Probablemente coqueteamos, sí. Chris estaba teniendo relaciones sexuales con estas otras 3 mujeres. Les enviaba mensajes de texto, las llamaba muchas veces y debía ser muy complicado intentar mantener separadas todas esas vidas. Chris Simmons padecía de una enfermedad específica que afectaba su sistema digestivo. Le había dicho a su familia que debían ponerle una inyección todas las noches en una clínica. El trabajo que hicimos dejó muy claro que no existía tal clínica ni tales inyecciones. Y creo que usaba eso como excusa para irse de su casa familiar y poder continuar con sus aventuras con las diferentes mujeres que habíamos identificado. En nuestra investigación, nos pusimos en contacto con las 3 mujeres, pero una de las mujeres destacó en particular, porque era la que más contacto tenía con Chris y vivía en la zona. Nos pusimos en contacto con esta mujer, Jennifer Creasy, y nos confirmó que conocía a Chris y que había mantenido una relación con él durante los últimos 30 años. Los detectives estaban seguros de que la tarjeta que una tal Sue le había enviado a Pat era falsa, y se comunicaron con todas las personas relacionadas con Chris Sammons para obtener una muestra de su letra. Si se refieren a la tarjeta de Navidad, la escribí yo. Esto fue un avance fundamental para la policía, pero era esencial que determinaran cuándo se había escrito la tarjeta. Para establecer, en primer lugar, si Chris había planeado de antemano el asesinato de Pat, y en segundo lugar, si esta mujer también estaba implicada en el crimen. Jennifer fue llevada a la comisaría y entrevistada, y allí dijo que Chris le había comprado la tarjeta 2 o 3 semanas antes de Navidad, y que en ese momento la había escrito. La abrió, me la dio. Me dijo que escribir. Chris había comprado la tarjeta y le había dictado las palabras. La escribió y no hizo ninguna pregunta al respecto. No conocía a Sue, no sabía dónde estaba Stockton y no conocía a Sam. Bien. El hijo de Chris nos contó que, después de Navidad, su padre le había pedido que le fuera a comprar una tarjeta navideña, porque quería enviar dinero a una organización benéfica. Recordó que esto había sucedido después de Navidad, porque ya había vuelto a guardar la decoración navideña en el desván. Lo que creemos que puede haber ocurrido es que Chris escuchase el mensaje del Dr. Whittington en el contestador, y luego fuera a ver a Jennifer el día 6 y le hiciera firmar la tarjeta de Navidad. Pensó que esta tarjeta bastaría para convencer a la gente de que Pat se había ido de viaje por Navidad. Jennifer Creasy fue detenida en su domicilio como sospechosa de ayudar a un delincuente, obstruir el curso de la justicia y por conspirar para asesinar a Pat. Había otra prueba que la policía de Thames Valley había logrado extraer de su trabajo con los celulares de Chris, que les hacía estar aún más seguros de su culpabilidad. Realizamos un análisis de la ubicación del teléfono, que nos decía que Pat había utilizado el 18 de diciembre para avisarla que había comprado boletos de tren. El 22 de diciembre, cuando dijo que había recibido un mensaje del teléfono de Pat diciendo que estaba en Stockton, se demostró que ambos teléfonos estaban utilizando la misma antena y que esa antena daba servicio a Aikman House. Por lo tanto, lo que está muy claro es que esos 2 teléfonos estaban juntos cuando se enviaron esos mensajes. La policía de Thames Valley estaba más segura que nunca de que tenía detenidos a los sospechosos adecuados, pero lo que no tenía en ese momento era el móvil del crimen. Hablamos con las otras 2 mujeres con las que Chris estuvo involucrado, aparte de Jennifer. Una de ellas nos contó que, de hecho, Chris le había dicho que se iba a comprar una casa en una exclusiva urbanización de Sandbanks, en Dorset, y le había preguntado si quería mudarse con él. Esta mujer pensaba que Chris era muy rico o que estaba a punto de ganar mucho dinero. La policía investigó más las finanzas de Chris y Pat. Lo que sabemos de sus finanzas es que, en primer lugar, Chris había sido dueño de Aikman House originalmente. Parece que se la vendió a Pat en 1986. Entre 2007 y 2008, Pat redactó un testamento, lo que significaba que, cuando muriera, Chris tendría derecho a Aikman House. Entonces, si Pat fallecía, Chris tenía derecho a Aikman House, que vale alrededor de 600,000 libras, y a los ahorros de Pat, de casi 200,000 libras.
En los meses previos a la Navidad de 2012, Pat había consultado a los agentes inmobiliarios de la zona, pues buscaba una casa para comprar en la zona de Aylesbury, y dijo que tenía 180,000 libras para gastar. Estas dos son nuevas en el mercado. Cuando le preguntaron si podían contactarla por teléfono o correo electrónico, insistió en que solo lo hicieran por vía postal. Le avisaremos por correo si sale otra casa a la venta. Esto me hizo pensar que quería mantener en secreto que estaba buscando propiedades y no quería que nadie más en casa se enterara. La policía de Thames Valley había reunido enormes cantidades de pruebas circunstanciales, pero estaban a punto de hallar una pieza más del rompecabezas, que los convencería de que Chris Salmons era culpable del asesinato de Patricia. Ese día, descubrimos una lista de tareas por hacer para asesinarla. Para conmoción y horror de quienes lo conocían, la policía de Thames Valley había acusado a Christopher Salmons, de 63 años, del asesinato de su amiga y socia, Patricia Goodband, de 76 años. No podíamos creer que Chris, que era tan buen vecino, tan amable y servicial, fuera capaz de cometer un crimen tan espantoso. A pesar de que Chris había negado cualquier implicación en la desaparición y asesinato de Pat, la policía se topó con una prueba única que no solo los convencería de su culpabilidad, sino que confirmaría que el crimen era premeditado. Cuando revisé la bolsa de artículos que había sido incautada de la camioneta de Chris, encontré un papel, y en ese papel había escrita una nota con el título, Los 12 días de Navidad. Al leerla, me pareció que eran notas escritas de antemano, que describían la desaparición de Pat. Había varias fechas marcadas con círculos que eran muy importantes para la investigación. Relaciono estos números con las fechas en las que Pat se ausentó, y el hecho de que la tercera estuviera marcada indica que era el día en el que tenía que volver al trabajo, cuando la gente empezaría a preocuparse por su ausencia. Nos dijo que la habían dejado en Milton Keynes el día 22. A Milton Keynes, el sábado por la mañana, yo, BIP. Dice que ella le envió un mensaje de texto diciendo que estaba en Stockton, pero él había escrito el contenido de esos mensajes debajo. A las 13 horas, mensaje de tren, está bien y en Stockton. Camión de vuelta a casa. Esa era la pieza final del rompecabezas que confirmaba que él había planeado esto. Fue muy premeditado, y estaba diseñado para recordarle la historia que debía contarle a la policía. El mensaje de Patricia, fue el primero donde decía que había comprado los boletos. ¿Le respondió? Sí. Seguro que la respuesta estaría en mi celular. Bien, ¿contestó el mensaje en el que agradecía a Bob por llevarla? Creo que no. La Navidad le dio a Chris la oportunidad de llevar a cabo sus planes de asesinar a Pat. El negocio iba a estar cerrado por 2 semanas. Los vecinos de alrededor se iban a menudo, y Pat no era muy amante de la Navidad. Durante ese periodo, muchas veces no tenía contacto con sus amigos y familiares. Creía que tenía 2 semanas de ventaja para asegurarse de haber hecho todo correctamente, pero cometió varios grandes errores. El juicio comenzó el 30 de septiembre de 2013 en el Tribunal de la Corona de Reading. Christopher Salmons, de 63 años, fue juzgado por el asesinato de Patricia Goodband, cargo que negó. Jennifer Creasy, de 73 años, se enfrentaba a un cargo de obstrucción del curso de la justicia y otro de ayudar a un delincuente, cargos que negó. Robert Taft, de 59 años, admitió los cargos de obstruir el curso de la justicia y poseer munición sin licencia. No estaba obligado a asistir al juicio. A medida que avanzaba el proceso judicial, estaba claro que las mentiras que Chris había dicho se estaban desmoronando, y empezábamos a ver al verdadero Chris. Una de las historias que nos contó sobre la muerte de su primera mujer y sus hijos era mentira. No había estado casado antes y no había tenido esos 3 hijos que habían muerto trágicamente. No, eso no es cierto. Chris le había dicho a varias personas, incluso a la policía, que creía que Pat sufría de demencia. Nos dijo que era olvidadiza. Soy médico desde hace más de 30 años. Cuando testificaba ante el tribunal, el abogado defensor intentaba hacer creer que Pat tenía síntomas de demencia, lo cual era claramente falso, porque Pat era una mujer muy lúcida y despierta. Supongo que esto nos hizo ver a un Chris diferente al que creíamos conocer, y que obviamente era capaz de decir estas mentiras. Pero la mayor mentira de todas estaba aún por llegar. Fue una sorpresa cuando llegamos a la sala del tribunal y descubrimos que cambiaría su defensa.
Había acordado con Pat, a petición suya, que si alguien preguntaba por su paradero entre Navidad y Año Nuevo, eso era lo que tenía que decir. La defensa de Chris ahora en el tribunal fue que, de hecho, Pat había decidido que se iba a ir en Navidad y que él iba a ayudar con la discreción. Esta defensa parecía ridícula si se tenía en cuenta que, incluso cuando se encontró el cuerpo de Pat, Chris había sido acusado de asesinato y había pasado meses en custodia. Seguía defendiendo que Pat se había ido de viaje por Navidad y que él la estaba ayudando. Entonces, ¿por qué no le dijo la verdad a la policía? Es lo que ella me había pedido que hiciera, y lo hice. No podía ver cómo eso respondía realmente a cómo mi madre había sido asesinada. Seguía sin darnos la respuesta de cómo mi madre había muerto. El 25 de octubre de 2013, el proceso judicial llegó a su fin. Robert Taft, que anteriormente se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban, fue condenado a 10 meses de cárcel por obstruir el curso de la justicia y a 14 días de prisión por poseer munición sin licencia. Jennifer Creasy fue declarada culpable de un cargo de obstruir el curso de la justicia, pero no así de ayudar a un delincuente. Fue condenada a 6 meses de cárcel. Tras solo 4 horas y media de deliberaciones, Chris Sammons fue declarado culpable del asesinato de Patricia Goodband. El 28 de octubre fue condenado a cadena perpetua con una pena de 27 años. Fue un tremendo alivio saber que esas 12 personas, por suerte, se habían dado cuenta de sus mentiras o no se las habían creído. Cuando Chris fue declarado culpable del asesinato de Patricia, hubo un sentimiento abrumador de satisfacción y alivio. Pero en realidad, uno no debería festejar este tipo de cosas. Se hacía pasar por víctima ante todo el mundo, hablaba de su mujer muerta, de sus hijos muertos, y muchas mujeres se compadecían de él y parecieron amarlo incondicionalmente durante más de 30 años, pero todo era mentira. Creo que el motivo del asesinato era puramente la codicia, solo para heredar el dinero de Pat. Había tejido una red de mentiras y engaños con el fin de desalentar a los oficiales de la investigación. Pero al final no lo logró. Esto ha destrozado a nuestra familia, porque yo he perdido a mi madre y mis hijos han perdido a su abuela. Y eso es duro. Es duro pensar en eso. Irónicamente, Chris destruyó los diarios que nos habrían contado exactamente lo que había pasado. Se deshizo de su palabra escrita. Sin embargo, fueron las palabras que había escrito y las que encontramos en su vehículo las que terminaron condenándolo por su asesinato.